¿Dónde sucede esto? Es igual. Lo que importa es que catástrofes como las que están viendo azotan a intervalos desgraciadamente demasiado frecuentes todas las partes del mundo. ¿Conocen ustedes muchos países que en el curso de su historia hayan escapado de esto? El infortunio no respeta razas, ni naciones, ni a los ricos, ni a los pobres. Temblores de tierra, tifones, marejadas, roturas de presas, cataclismos de todas clases unen a la tierra en una fraternidad trágica. San Francisco y el Japón, el Irán y Chile, Agadir y Skopje, los Países Bajos y Alaska. A estas catástrofes, a estos seísmos, hay que añadir el hambre, las epidemias, que producen horribles estragos, sobre todo entre los niños. Y aún el hombre ha de sumar a todos estos azotes su propia destrucción. Precisamente él ha creado la peor de las calamidades, la guerra. ¿Cómo remediar todo esto? ¿Cómo reducir en toda la medida humana tantos horrores? A estas preguntas solo existe una respuesta, y ustedes la saben. La Cruz Roja. Ella no tiene en cuenta ni razas, ni pueblos, ni a los poderosos ni a los débiles. Nos encontramos en Ginebra, en la Liga de Sociedades de la Cruz Roja. Esta federación agrupa las 102 sociedades de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja, del León y Sol Rojos, que cuentan con 175 millones de miembros individuales. No hay en ella ningún pueblo que no haya comprendido su necesidad y que no haya tratado de penetrar su espíritu. Es reconfortante pensar que una de las primeras tareas que se han impuesto a las naciones recientemente creadas ha sido la de fundar su propia sociedad y agruparla a la Liga. La Liga se entera de que una catástrofe se ha producido en algún lugar del mundo. ¿Y qué es lo que hace? Inmediatamente su organización entra en juego. Sabe que aliviar el sufrimiento es una misión que no puede ni debe esperar. Informada de la magnitud del desastre, envía, si es necesario, un delegado para conocer las necesidades de las poblaciones siniestradas. Y si los recursos locales son insuficientes, lanza un llamamiento internacional de socorro. Y este llamamiento siempre es escuchado. Pero al mismo tiempo, debe convertirse en guía de la generosidad pública, agrupar y orientar los socorros, actuar de modo, por ejemplo, que las poblaciones de países cálidos no reciban ropas de lana cuando lo que necesitan esencialmente son víveres y vacunas.
la catástrofe ha podido producirse en los antípodas y los siniestrados necesitan socorro urgente. La Liga mantiene reservas de socorro a través del mundo entero. Si es preciso, organiza un puente aéreo por medio de aviones o helicópteros, tanto para transportar los socorros como para recoger a los refugiados. La Liga no posee sus propios aparatos, pero siempre la mayoría de las grandes compañías aéreas, así como todas las compañías de transportes terrestres o marítimos, han respondido a su llamada. Los socorros procedentes de todos los rincones del mundo llegan al lugar del siniestro. La tarea de la Cruz Roja Nacional da comienzo. Debe adaptarse al mismo tiempo a las consecuencias de la catástrofe y a la geografía del país. Esto no resulta nunca fácil, pero las Cruces Rojas disponen en casi todas partes de ayudas y apoyos generosos. Por otro lado, su actividad debe ser múltiple. Hay que curar heridas y afecciones de todas clases causadas por el desastre. Hay que asegurar la alimentación de los niños de poca edad. Hay que rescatar cadáveres y administrar cuidados inmediatos a los que solo están heridos. Muy a menudo hay que vacunar contra las epidemias a la población entera. Existe el problema de los víveres, que es necesario algunas veces ir a distribuir a pueblos que el cataclismo ha aislado por completo. Uno de los más graves problemas, casi siempre, es el de los que se han quedado sin abrigo. Hay que proporcionarles un techo, inmediatamente, esforzándose en aportarles no solamente calor material, sino también calor humano. Todavía los que son demasiado pequeños para comprender. Pero los otros, es preciso que olviden lo antes posible las visiones horribles, que según se comprende por sus miradas, atormentan sus memorias. Existen, en fin, los desaparecidos que hay que identificar, las familias dispersas por todas partes del mundo que hay que reunir. Luego, la vida sigue. Alimentados, curados, reconfortados, vestidos, aquellos a los que la desgracia había privado de todo, pueden continuar su camino. Mientras que las Cruces Rojas se preparan para nuevas tareas. Siempre, en el curso de su historia, se han esforzado en sacar una enseñanza de las catástrofes. 100 años al servicio de la humanidad. Un siglo de esfuerzos ininterrumpidos para combatir por todas partes la desgracia, el hambre, las epidemias, los sufrimientos, la guerra. Tal es la obra inmensa nacida en el pensamiento de Henri Dunant y que le ha valido a la Cruz Roja recibir el Premio Nobel de la Paz. Este centenario será señalado por la extensión de la Cruz Roja en el mundo, por el hecho de que todas las naciones nuevas, apenas formadas, han comprendido la necesidad de adherirse a las convenciones de Ginebra. En la preocupación que angustia nuestra época, la Cruz Roja, gracias a ustedes,
puede, una vez más, aportar al mundo un motivo para esperar. Ustedes han comprendido que el lenguaje del corazón era el mismo para todos los países, que la independencia debía completarse con la solidaridad, que la libertad era incompatible con el egoísmo, que no podía subsistir sin la seguridad de la ayuda mutua, sin la unión humana con los pueblos del mundo entero. Cerca de Ginebra, en Funé, transformada en importante centro de estudios, se reunieron con ocasión del centenario los delegados de 41 naciones. Pudieron exponer sus problemas y comunicarse las enseñanzas recibidas de la Cruz Roja Internacional o sacadas de sus propias experiencias. Una de las principales actividades de las sociedades de la Cruz Roja es la formación de socorristas. Ciertos países han hecho a este respecto un esfuerzo original. Un filósofo ha demostrado que una obra de arte era la expresión del clima, de la época, de las costumbres que han presidido su nacimiento. Otro tanto se podría decir del socorrismo. En las regiones cortadas por múltiples ríos, escarpaduras, barrancos, es primordial entrenar a los salvadores para franquear los diferentes obstáculos sobre distancias a veces muy grandes sin que el herido sufra. Nada se ha descuidado para conseguir esto. En los países esencialmente mineros se trata menos de transportar heridos sobre largas distancias que de proporcionarles curas de urgencia en el momento para reducir al mínimo las consecuencias de las caídas de piedras, los desmoronamientos de tierras o de galerías o los principios de asfixia. El método de insuflación directa llamado boca a boca se enseña aplicando sobre la cara del maniquí una hoja de materia plástica agujereada. He aquí una demostración hecha a los delegados de la Cruz Roja africanos y asiáticos. En numerosos países, una de las grandes iniciativas de la Cruz Roja ha sido la formación de escuelas de enfermeras. Esta obra se ha extendido hoy a África. Los representantes de los gobiernos interesados le han dado las gracias por los resultados obtenidos: disminución de la mortalidad infantil, mejoramiento del estado sanitario del país, numerosas vidas humanas salvadas. La duración de los cursos es la misma que en los demás países, 3 años y medio. En cada promoción, de 14 a 16 alumnas reciben su diploma de enfermera. He aquí un ejemplo en el que muchas naciones jóvenes querrán inspirarse. Pasemos ahora a Europa. Aquí, basta con abrir un periódico para comprender, ante el número creciente de accidentes de automóvil, que una parte muy importante de las actividades de la Cruz Roja sea reservada al socorro en carretera. En este sector de Europa, los responsables reciben una formación minuciosa en lo que concierne a los primeros cuidados que deben administrarse a las personas accidentadas. Subamos más hacia el norte, a los países escandinavos. Aquí, el frío, la nieve, plantean otros problemas. Aquí, como en todas partes, la juventud constituye algo esencial para su solución. Los profesores consagran una parte importante de sus enseñanzas a los métodos más avanzados para remediar las fracturas ocasionadas por caídas, miembros helados,
a la forma de reanimar, sin agravar su estado, a las personas aquejadas de una congestión provocada por el frío. Es indispensable que las Cruces Rojas adopten todos los recursos locales en esta lucha contra los efectos del frío. Ahora les hablaremos de la segunda de las grandes tareas que se han fijado nuestras diferentes Cruces Rojas, las actividades médico-sociales. Primero, la alimentación y, ante todo, la leche. Para ciertos países, este es un problema vital, tarea esencial: vencer el hambre que empuja a los hombres al odio y a la guerra. Por eso, es necesario que los niños, sobre todo, no la conozcan. Sucede a menudo, en Europa como en los demás continentes, que las distancias entre las pequeñas comunidades son muy grandes y el porcentaje de médicos muy pequeño. Casi todos ellos están agobiados de trabajo. Por otra parte, las dificultades de las comunicaciones no permiten a los campesinos acudir a la ciudad. La Liga y las numerosas Cruces Rojas nacionales han tomado la iniciativa de crear, de acuerdo con las autoridades responsables, un servicio de socorro a domicilio. En todo momento, los centros están alerta. Ellos envían, a veces por caminos que nada tienen que ver con las autopistas, enfermeras o ayudantes a propiedades o a granjas aisladas. Porque es preciso llevar a cabo las tareas indispensables y al mismo tiempo aliviar el trabajo del médico llamado a otros lugares para casos más graves. Una de las grandes tareas de la Cruz Roja es la de contribuir a esta obra organizando cursos de auxilio en el hogar, lo que permite en cada familia proporcionar a los enfermos, sin riesgo de error, los cuidados necesarios. Aquí, la radiotelefonía permite a las enfermeras estar en contacto con el centro en previsión de una llamada de urgencia. Otro azote sacude sobre todo a la gente joven: la poliomielitis. Muchas Cruces Rojas se dedican a hacer disminuir sus consecuencias. A menudo, el personal especializado de la Cruz Roja obtiene excelentes resultados haciendo un llamamiento a la voluntad, a la energía del joven enfermo para, poco a poco, llevarle a una vida normal. En la Europa del Este, una gravísima epidemia de poliomielitis pudo ser contenida gracias a los trabajos del profesor Choumakov sobre la vacuna americana Sabin. Jóvenes enfermeras de la Cruz Roja salvaron decenas de vidas humanas llevando la vacuna tanto a las ciudades como a las granjas situadas en pleno campo. La salud de los niños es primordial, pero hay que ocuparse también de su bienestar, de su comodidad. Durante el crecimiento, dormir en una cama con colchón inadecuado puede causar deformaciones graves. En los pueblos de montaña, donde las comunicaciones son muy difíciles, una de nuestras sociedades de la Cruz Roja ha distribuido 3.000 camas
en el curso de una operación destinada a asegurar a los niños un descanso normal. Pero a todas las edades, a todas las horas del día, el hombre está amenazado por el accidente. Sin la transfusión sanguínea, ¿cuántas heridas, cuántas enfermedades habrían sido mortales? Para responder a necesidades crecientes, la Cruz Roja debe hacer llamamientos a verdaderos ejércitos de donantes de sangre. Aquí, una ayudante recoge, entre otras, la sangre de todos los reclutas de la Marina y del Ejército. Hay que señalar que la naturaleza da la razón completamente al espíritu universal de la Cruz Roja. Un blanco o una africana, un árabe o una asiática, pueden formar parte del mismo grupo sanguíneo. La sangre recogida se envía inmediatamente al centro más próximo de transfusión sanguínea. Allí, técnicos, médicos, químicos, biólogos, ayudados por los aparatos más modernos, se entregan a manipulaciones largas y delicadas en cuanto el grupo sanguíneo ha sido establecido y la sangre debidamente catalogada. Por otra parte, cuando los frascos no se utilizan para transfusiones de sangre completa, se aspira el plasma, que tratado y desecado por diversos procedimientos puede ser conservado, así como sus derivados, durante varios años en instalaciones frigoríficas. Todos los aparatos que están ustedes viendo son producto de la obra de la Cruz Roja. Así, el líquido vital salvará existencias en todos los casos en que una intervención grave sea necesaria. Muy a menudo es a la Cruz Roja a quien se le encomendará la tarea de llevarlo en el menor espacio de tiempo posible. Algunos enfermos, aquejados de males crónicos, no han abandonado su habitación a veces desde hace muchos años. El navío hospital Henri Dian, 29 semanas por año, embarca todos los lunes por la mañana 70 enfermos para darles un paseo de 6 días. El equipo, muy moderno, prevé la posibilidad de pequeñas operaciones urgentes. Los comités locales de la Cruz Roja se esfuerzan en que el crucero resulte lo más distraído posible, por medio de distribución de pequeños recuerdos, por demostraciones de danzas populares. Este método terapéutico contribuye tanto a su mejoría física como a su cura mental. Devolver la vida es la tarea de los médicos. La nuestra no consiste solamente en ayudar a los hombres de ciencia, sino también en devolver a los enfermos el gusto por la existencia y la confianza en ella. Ahora vamos a hablarles de la obra realizada en lo que concierne a los auxilios de urgencia. Una presa se ha derrumbado, centenares de muertos, de heridos, de siniestrados. En unos instantes, los comités regionales de la Cruz Roja han reunido a su gente, han lanzado coches de socorro, han enviado inmediatamente equipos de urgencia. En menos de 6 horas, centenares de personas habrán recibido ayuda. Un centro de acogida habrá sido organizado para asegurar a todos los socorros indispensables. Nuestro papel es también el de prever. Estos
Esto nos exige que estudiemos todas las precauciones que hay que tomar contra los efectos de la energía nuclear. Se necesita instruir a especialistas sobre la manera de detectar las emanaciones radioactivas. En caso de ser alcanzados por ellas, los vestidos son quemados o enterrados. Se efectúan recogidas de agua con cisternas si es posible, o si no, con cubos. El agua solo se entrega para su consumo cuando los socorristas se han asegurado de su perfecta potabilidad. Otro ejemplo. Aquí una cantera se ha derrumbado. Cualesquiera que sean las dificultades de acceso, cualesquiera que sean los peligros que todavía puede presentar el terreno, los equipos de urgencia de la Cruz Roja acuden desde el momento en que son informados. Saben que cada minuto, que cada movimiento cuenta para que la herida no sea grave, para que el accidentado sea hospitalizado lo más rápidamente posible, tomando todas las precauciones que exija su estado. ¿La montaña? ¿Sabían que las pequeñas excursiones realizadas en verano, sin guía, sin preparación ni entrenamiento suficiente, son las que causan más víctimas? Los países que se extienden sobre una parte del sistema alpino han puesto a punto organizaciones de socorro perfectamente entrenadas y provistas de todo el equipo necesario. Se señala una avalancha, una tempestad de nieve, tardan en regresar los excursionistas, un accidente de aviación. Se sobrevuela toda la zona. Mientras que socorristas especializados emprenden la ascensión, los helicópteros recogen a los heridos graves. Los menos afectados son recogidos por medio de cuerdas. Los otros son transportados, ya sea en trineos especialmente construidos a este efecto, ya sea en parihuelas que un sistema de suspensión adecuado permite atar a las espaldas de esquiadores profesionales. Durante este tiempo, radios portátiles han precisado el punto de llegada del descenso. Ambulancias, o en caso de que la ruta esté en condiciones deplorables, vehículos para todo terreno, son llevados, los cuales conducirán a los accidentados al hospital más cercano. El peligro. Cuando se trata de salvar vidas humanas, no es obstáculo, al contrario, exalta. A este respecto, las mujeres han demostrado que no son menos intrépidas que los hombres. Gracias a este espíritu de audacia, de valor, se han podido formar enfermeras, pilotos, paracaidistas, socorristas del aire. Se entrena para saltar tanto sobre campos y bosques como por encima de lagos y de ríos. Su instrucción rigurosa y precisa
La composición completísima de sus equipos les permite levantar inmediatamente tiendas operatorias igualmente lanzadas en paracaídas y proceder sin demora a las intervenciones necesarias. Debemos esforzarnos en hacer que este espíritu de ayuda mutua y esta comprensión de razas y pueblos penetren en el espíritu de los niños. ¿No es esta una de nuestras menores tareas? Para el porvenir es esencial. Muchos ya lo han comprendido. Se ha comprobado cómo la atención de los niños y su naturaleza afectiva se desarrollaba gracias a los álbumes de imágenes dibujadas y pintadas por ellos mismos, gracias a los juguetes a menudo ingeniosos que ellos fabrican y que luego cambian con los juguetes y los álbumes ejecutados por niños de otras naciones. En el hecho de dar un poco de su tiempo, de su inteligencia, de su trabajo a otro niño que no conoce, que habita en el otro extremo del mundo, y de recibir otro tanto de él, ¿no existe al mismo tiempo que el deseo de conocer y comprender a los otros niños el primer movimiento de solidaridad? El niño ha crecido. Es casi un hombre. Debe comprender la importancia de la enseñanza que ha recibido, su papel social y humano. En ciertos países, la entrega del diploma se efectúa durante el curso de una ceremonia solemne. Aquí se logrará conmover su espíritu por la gravedad, pero todo depende de los climas y las razas. En otros sitios, es en medio de la alegría y de los juegos donde habrá que enseñarle la ayuda mutua. Cualesquiera que sean los métodos empleados, es preciso que estos niños sean cada vez más numerosos en todas partes. El grito de protesta que se ha elevado en el campo de batalla de Solferino ha despertado la conciencia humana. Una obra inmensa ha surgido de él. Ella permite unir a los hombres de todas las razas y guiarlos hacia este ideal de caridad del que la humanidad entera tiene necesidad. La Cruz Roja es una luz en las tinieblas. Es deber de todos vigilar para no dejar que la llama se apague. Dr. Albert Schweitzer.